comunicación. Tiene que ver con materia propia de la Corte Constitucional. A mí me parece que el tema es un tema muy amplio y es un tema que abarca la totalidad del aparato judicial y de las decisiones judiciales, y son los impactos que eventualmente pueden tener en el ámbito económico, obviamente partiendo de los contextos de competencia de cada uno de los órganos. Muy importante la de la Corte Constitucional, y muy importante y la medida no solamente de las competencias atribuidas, sino también del tipo de sentencias que se han venido produciendo históricamente por la Corte Constitucional, que son precisamente las que han prendido las alarmas para algunos, y para otros sencillamente ha sido el elemento a través del cual se han venido consolidando los derechos en el territorio colombiano. Entonces hay también que mirar desde qué perspectiva estamos haciendo el análisis de los efectos de esos fallos. Entonces les digo, en el caso de la Corte Constitucional, sí muy importante por el papel que tiene en relación con los aspectos económicos en general del Estado. Entonces, ese tipo de fallos corresponde a una forma de pensamiento, ya la voy a explicar, y evidentemente la reacción se ha dado en sectores que encuentran que eso ha generado no solamente impactos negativos, sino que son impactos eventualmente catastróficos, como lo señalan algunos autores y profesores muy importantes en el ámbito de la economía. Pero no podemos apartarnos de otros fallos también importantes de carácter constitucional. En el caso de la Corte Constitucional, evidentemente los fallos de constitucionalidad sobre leyes de carácter económico, los fallos de tutela, que es donde con mayor cotidianidad se viene haciendo ese trabajo de impacto económico en sectores de la economía que tienen que ver con los derechos fundamentales. Pero también tenemos el caso de la justicia constitucional que se practica por parte del Consejo de Estado, que también tiene una importancia, y dentro del ámbito de sus competencias tiene unos impactos enormes. Nadie puede negar el impacto en su conjunto que pueden tener, por ejemplo, los fallos de responsabilidad del Estado, o los fallos en materia de acciones populares, o los fallos en materia de contratos del Estado, que son del corazón mismo de la Constitución económica, y el cuidado que hay que tener con el manejo de los mismos, por el impacto que puede tener no solamente en la economía del Estado, en las relaciones económicas del Estado, sino también algo muy importante, en los derechos subjetivos de quienes están en la relación contractual, que hay que mirar. Luego es un aspecto de impacto general el tema de las sentencias. Por eso, mirando ya en un desarrollo concreto y tratando de introducirme en el tema, pues el primer punto que nos llama a una reflexión, en este caso, independientemente de si se trata de la Corte Constitucional o de cualquier otro tribunal, sea el Consejo de Estado, sea la Corte Suprema de Justicia, sea la misma, sean los tribunales administrativos, que ahora son órganos de cierre en muchos aspectos de la economía, o sean los jueces también administrativos o de cualquier otra naturaleza, por ejemplo, que tienen que resolver aspectos vitales en materia económica. Y tuvimos en el Consejo de Estado algunos casos de jueces que tienen que ver, por ejemplo, con el tema urbanístico o con el tema de desplazados, que implican desde la perspectiva del manejo económico impactos enormes en los presupuestos de las entidades estatales que pueden llevar a desestabilizar al Estado. Entonces, el problema viene por ahí. ¿Y cuál es el problema para entrar a resolverlo? El problema es este que les estoy planteando en este primer PowerPoint. Es resolver el dilema si es constitución y economía o economía en la constitución. Estamos frente a dos fenómenos diferentes. Una cosa es el derecho, una cosa es la constitución política, una cosa es el análisis normativo, una cosa diferente es entender la perspectiva del ordenamiento jurídico, y otro fenómeno totalmente ausente y desprendido que está por ahí dando vueltas es la economía. A mí me parece que el tema tiene que resolverse como se ha venido resolviendo, y la salida lógica es entender que la Constitución también es una Constitución económica, y que por lo tanto todos los aspectos referentes a la economía en cualquiera de los niveles que lo prediquemos, y frente al caso del Poder Judicial en cualquiera de los tribunales que se planteen, las decisiones tienen que hacerse dentro del marco precisamente del contexto constitucional. No en vano, cuando leemos nuestra Constitución encontramos normas fundamentales de carácter económico, empezando por el artículo 333 constitucional, la libertad de empresa, la libertad económica, la competencia económica, o normas también fundamentales que impactan en las decisiones judiciales. Fíjense ustedes, por ejemplo,
el concepto de Estado Social de Derecho y su compaginación con los presupuestos del artículo 333 constitucional, o ideas también que vienen en esa misma línea referentes al papel interventor del Estado precisamente para garantizar unos bienes al colectivo. Eso ha llevado a que la Constitución se entienda como un mecanismo que no tiene una definición económica y que propicia o da elementos tendientes a poder adoptar en el momento oportuno diferentes tipos de decisiones, una constitución abierta, como lo denominan los estudiosos constitucionales, desde el punto de vista económico. No es una constitución amarrada, no es una constitución casada, pero sí es una constitución que se define de una manera muy amplia para efectos de el control que se pueda hacer en relación con las decisiones que se adopten, sea por el legislador, sea por el gobierno nacional en materia de economía. Pero este tema de por sí es un tema de controversia, no es un tema pacífico, es un tema que lleva la vigencia de nuestra Constitución en permanente debate entre economistas, debate con constitucionalistas y debate actualmente con jueces. La reforma del 344 constitucional en relación con los primeros campanazos de verificar si realmente las decisiones judiciales están acorde con los presupuestos públicos, la posibilidad de manejar la ejecución de las sentencias desde el punto de vista económico, que es un primer campanazo importante, donde nos están diciendo que ahí hay algo de discusión, que ahí hay un elemento clave, que ahí hay un aspecto que debe ser considerado. Y si ustedes miran, por ejemplo, el acto legislativo 1 del año 17 sobre el tema de la JEP, en el artículo 18, ya comienzan a meterse también otros elementos diferentes para temas como la reparación, lo cual puede incidir en el ámbito de las sentencias del Consejo de Estado. Recursos disponibles, ¿qué es eso de recursos disponibles para efectos de garantizar una reparación integral en un momento determinado? Son reflexiones que hay en este debate permanente entre economía y derecho. Pero veamos cuáles han sido las líneas fuertes de debate en relación con el tema de la relación entre economía y derecho. El primero es si establece la Constitución un modelo económico preciso o por lo menos único, y la respuesta que siempre vamos a encontrar en la doctrina y en el análisis que se hace es que definitivamente nuestra Constitución no es una Constitución matriculada, casada, sino que tiene un modelo económico abierto. Fíjense ustedes las cláusulas del 333, su articulación con los postulados del Estado Social de Derecho o las normas del 344 sobre intervención económica, o si nos vamos a otros aspectos de la economía, por ejemplo en materia de servicios públicos, lo que postula el 365 constitucional. Entonces, pues tenemos un marco definitivamente abierto dentro del cual de seguridad mercantil, etc. La vamos a circunscribir en nuestro caso específico como objeto del panel a lo que debemos entender por seguridad jurídica como hecho, como principio y como valor. ¿Y por qué es muy importante? Porque generalmente el concepto de seguridad jurídica ha ido engarzado como una especie de ariete al concepto de justicia. Sin embargo, en algunos aspectos se han presentado, digamos, criterios diferenciales y se les ha considerado como una antítesis. Verbigracia, como lo señala el profesor Pérez Núñez, indica que Ortega y Gasset así lo concebían. Y frente a ese mare magnum de leyes y de reformitis o de reformismo que ha hecho inestable, huidizo y que ha estrangulado el derecho, en palabras de él, trae una anécdota que es bien interesante. Y dice precisamente por Ortega y Gasset, traído a relación o en referencia por Pérez Núñez, que un gitano va a confesarse y el sacerdote le dice como penitencia que le enuncie los mandamientos de la ley de Dios. Y el gitano le dice: padre, yo me los iba a aprender, pero como he oído el rum de que los van a cambiar, no los he aprendido. Y eso es lo que está pasando con el rum legislativo. Es cada vez más intenso, más extenso. Parece como si la legitimidad del Congreso y de los legisladores dependiera de un ánimo patológico o compulsivo de hacer normas en una cascada de ilusiones, o lo que han denominado una alusión normativa. Entonces, vemos que hoy estamos enfrentados a una inseguridad no solo desde el punto de vista de la producción de leyes,
sino de decisiones jurisprudenciales y de todo lo que tiene que ver con esto. No hay comercio jurídico. Todos decimos, pocos practicamos, que para ser buen abogado hay que saber el derecho y las obligaciones. Infortunadamente, los últimos 27 años, las cosas se han puesto al revés. Y hoy en día resulta que es más importante saber eso que llaman derecho constitucional que saber obligaciones. Y esa distorsión es la base de este seminario. Estoy feliz, digo, muy honrado por lo que dije, y muy feliz porque empiezo a sentir que de la disidencia de mis voces discordantes respecto de decisiones en el Consejo de Estado, sobra decir que no, aquí no estoy hablando como juez, y de mis comentarios como profesor, pareciera que la realidad se está encargando de darme la razón. Felicito al doctor Hernando porque este es el primer seminario que se hace 27 años después de una sentencia que dijo, comillas, lo siguiente: hay una nueva manera de interpretar el derecho, pérdida de la importancia sacramental del texto legal, entendido como emanación de la voluntad popular, y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos para favorecer el logro del valor justicia. Así ello, cierra la cita, conlleve un detrimento de la seguridad jurídica. Sentencia T 406 del año 92, tuvimos oportunidad de ampliamente analizar en el primer tomo de la colección de arbitrajes que amablemente el doctor Hernando nos invitó, en el que hacemos una explicación de por qué los abogados somos tan importantes, ni los jueces somos tan determinantes. Primero está la economía. Es lo que quiere decir el profesor Ricardo Levi: sin obligaciones y contrato no hay comercio jurídico. También podríamos decirlo de otra manera, con Carneluti, doctor Bejarano. Me da un poco susto citar autores procesalistas porque creo que Carneluti tuvo alguna relación non santa en su momento, entiendo, pero pues eso no le quita la sabiduría de lo que dice. Dice Carneluti: la propiedad es un fenómeno económico antes que jurídico. No en vano se trata de palabras que tienen la misma base próxima. Economía viene del griego oikos, que quiere decir casa, y dominio, libro segundo del Código Civil, viene del latín dominum, que a su vez viene de domus, que quiere decir casa. Y el hecho económico es aquel en virtud del cual alguien, cuando ha tomado algo que le sirve para satisfacer una necesidad, quiere retenerlo para sí. Y el contrato, como la propiedad, es un fenómeno económico antes que ser jurídico. Primero está la economía y después está el derecho. El gran problema de este país es que las cosas están al revés. Hemos puesto la Constitución, la ley, las reglas y por supuesto las decisiones judiciales por encima de la economía. Resulta que la economía nos antecede. El derecho está al servicio de la economía. Otra forma que crear, pero otorgando seguridad jurídica. ¿Y cómo se otorga seguridad jurídica? Yo voy a abordar, pues, no hay norma aquí antes de la Constitución, después de la Constitución, al juez no les da
dejar de dictar una sentencia, dejar de cumplir la función primordial del derecho. Es que aquí nos hemos olvidado de los fines funcionales del derecho. Esto de la seguridad jurídica, perdónenme, pero es un problema de introducción al derecho. Problema de garantizar que el caso, que el conflicto se resuelve, que debe haber una norma preexistente conforme el cual se pueda resolver ese caso y una autoridad legitimada para eso. Esto no lo digo ahora, lo he dicho desde hace 8 años, doctor Álvaro Mota, a usted que le gustó tanto ese artículo que escribí sobre no hay derecho. Y no hay derecho porque no se cumplen las funciones del derecho. Porque cualquier estudiante, o ahora como le dicen operador jurídico, o usuario de la justicia, no sabe a qué atenerse, ni sabe qué norma aplicar. Pero esto es un problema más de diagnóstico para dar soluciones. No de si estoy de acuerdo con que la ley es la única que puedo aplicar como norma, pauta de conducta para otorgar seguridad jurídica, o si el juez me la fija en una ley. Es que en Colombia no habría derecho electoral si el juez no toma esa ley, porque no existe, porque no hay, porque se contradicen las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral, por el Ministerio, por el Gobierno, por el legislador, y el juez está llamado a solucionarlas. Que no las llamemos reglas, es preferible llamarlas así precisamente para lo que decía Jaime Orlando, a través de ese medio sí otorgar esa seguridad jurídica, pero esa seguridad jurídica que se torne obligatoria, que es con lo que voy a terminar el precedente, pero son los dos requisitos, en principio la despolitización y la honestidad, y obviamente la aplicación objetiva de la ley. Obviamente, pero es que la ley es insuficiente. Si la ley fuera suficiente no habría problema. No habría problema. Pero es que la ley dejó de ser general, abstracta, impersonal. Hay los problemas de contractualización de la ley en el Congreso, que deja descontento a un sector de la población. Hay la sectorización de la sociedad en infinidad de actividades que tiene que regular el legislador, como decía García Enterría, como legislador motorizado, que no alcanza a hacer las inventivas científicas. Por decir, hoy en día las células madre, mis hijos, yo les tengo células madre, ¿de qué? De contrato de arrendamiento. Pero nadie me dice qué puede hacer mi hijo con esas células madres y llevarlas a China, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a una sola situación que siempre va a haber, y lo hubo anteriormente, antinomias y vacíos dentro de la legislación. Antinomias y vacíos que tiene que el juez resolver de alguna manera. Y eso lo puede hacer bajo el aforismo, todo dentro de la ley, nada todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, o a través de los principios. El tema está en esto, que yo quiero hacer claridad sobre el punto. No es que la ley haya perdido per se su función, tiene una función muy importante, y desde que existen y solucionan el problema, yo no tengo mayor discusión en cuanto a su aplicación por parte del juez y de la resolución. No ejerce el lobby dentro del Congreso para hacerlo, y el juez pues naturalmente tiene que asumir este papel. Antes de la Constitución de 1991, ¿por qué no se resolvían esos asuntos? Porque nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, hasta que la ley no dijera que podían manejar su propio patrimonio. Sobre lo de la legalización de la actividad peligrosa, pero no saben que no me ha cambiado todo. Estamos hablando de la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es fuente, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Guillermo,
que la inseguridad jurídica es fruto de los jueces, no de los abogados. Son los jueces los que crean la inseguridad jurídica. Y yo espero no hacerme más enemigo de los que tengo en la rama judicial después de lo que voy a decir. Pero es así. La inseguridad jurídica, empezando porque en las altas cortes se inventaron el procedimiento de que no citan a autores colombianos como fuente de autoridad. Entonces a nosotros, que escribimos libros, nos sacamos los ojos y perdemos las noches escribiendo cosas, nos citan en el extranjero, pero aquí en Colombia nuestros jueces de las altas cortes consideran que esa es una manera de inclinarse por ciertas manifestaciones de orden ideológico. Entonces no citan autores nacionales y extranjeros. Y esa es una forma de despreciar lo propio y la autoridad de personas que están estudiando. Y entonces el punto aquí es: ¿le ha servido al país la sentencia de unificación y extensión de la jurisprudencia? Yo tengo que decir que no. El Consejo de Estado, que es donde está esta figura, se han presentado desde el momento en el que se autorizó esta institución 26 sentencias de unificación solamente por 12 o 13 magistrados, cuando los magistrados son, entiendo, 27 magistrados. Quiere decir que menos del 50% de los magistrados están interesados en la unificación. Pero además, tampoco ha servido por una razón, porque es que esas sentencias de unificación ni siquiera se ponen de acuerdo. Voy a poner el siguiente evento ahí. Por ejemplo, una sentencia del 28 de agosto de 2014 del doctor Hernando Santofimio como ponente sobre el tema de definir el alcance de los perjuicios inmateriales. Y luego hay otra sentencia también de la misma fecha del doctor Carlos Alberto Zambrano sobre el mismo punto. Y como para que no quedara duda, hay otra también del doctor Enrique Gil sobre el mismo punto. Entonces, es la unificación donde hay tres personajes que están haciendo exactamente lo mismo. Eso crea confusión. Por supuesto que no. Por lo demás, es que esas sentencias de unificación tampoco tienen el poder de llegarle a la gente, a la comunidad en general. Y entonces ahí me meto en otro problema, que es el siguiente: es que el problema, para que realmente haya unificación de las providencias, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Alberto, que este es un derecho legislado y que lo que debería primar es el reino de la ley, porque el otro es un sistema jurídico distinto, pero nos hemos ido metiendo lenta y perceptiblemente en el tema del presente, y ahí hemos encontrado muchísimos problemas. Pero lo que pasa es que aquí puede suceder, inclusive, supongamos que la sentencia de unificación y la extensión de jurisprudencia en el Consejo de Estado se hiciera. Yo creo que no. Pero el problema es que entonces salimos de esa jurisdicción y llegamos a las otras y encontramos un caos. Por eso es que yo le digo que dictar conferencia es una actividad peligrosa. Porque si uno se va a hablar, por ejemplo, de la tasación de los perjuicios, como lo considera la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, es completamente distinto de lo que piensa el Consejo de Estado. Y entonces el ciudadano, el usuario de la justicia, ¿a dónde acude? ¿A quién le cree? ¿A la Corte Suprema de Justicia o le acude al Consejo de Estado? Y entonces yo creo que aquí es muy importante tener en cuenta varios precedentes para que se vea dónde está el problema. Yo creo que el problema es endémico, también parte del supuesto de quienes llegan a las cortes. Les pongo este ejemplo, que lo trae el doctor Alberto Yepes aquí en su libro de la responsabilidad civil del Estado, con la responsabilidad del Estado con el que me ha hablado hoy. Recién se iba a tramitar la ley estatutaria de administración de justicia. Allí se dijo en un artículo, en el artículo 66 de lo que después fue la ley 270 del 96, que todos los jueces eran susceptibles de responder patrimonialmente por los daños que ocasionaran por error judicial. Y la Corte Constitucional, cuando revisó la constitucionalidad de este proyecto de ley, como era la ley estatutaria, dijo: eso sí, se da respecto de los demás jueces, pero no respecto de los magistrados de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que eran jueces de cierre intocables